Murallas que parecían imposibles, centros de poder que dominaban rutas, ejércitos y riquezas, y sin embargo cayeron. Hoy vamos a recorrer 5 ciudades de la Biblia que fueron verdaderas fortalezas: Babilonia, Nínive, Jericó, Tiro y Azor. Y para cada una responder 3 preguntas esenciales. ¿Qué poder concentraban? ¿Cómo estaban construidas? ¿Y cómo y por qué cayeron? A lo largo del camino distinguiremos lo que la Escritura afirma y lo que la investigación histórica y arqueológica propone, sin sustituir una perspectiva por la otra. Si te interesan estos análisis históricos y bíblicos, suscríbete y activa la campana para no perderte el siguiente episodio. Babilonia fue, en la imaginación bíblica y en la historia antigua, la gran metrópoli del Oriente. En la Biblia aparece desde los relatos de Babel en Génesis 11 hasta las escenas del exilio y de los profetas, y es el escenario de relatos como el banquete de Belsasar, que según Daniel 5, culmina con la caída de la ciudad en una noche. Políticamente, Babilonia fue el centro de un imperio que administraba vastos territorios mesopotámicos y controlaba rutas comerciales fundamentales entre Asia Menor, el Levante y Elam. Socialmente, concentraba palacios, templos y una burocracia compleja. Era un símbolo de poder centralizado y de ostentación arquitectónica. Estructuralmente, las fortificaciones de Babilonia combinaban tamaño y técnica. Los ladrillos cocidos y en muchas partes de ladrillo crudo recubierto con betún, una especie de mortero impermeable que protegía las bases frente a la humedad. Los textos antiguos y las reconstrucciones modernas describen doble o incluso triple talonamiento de murallas, muros dobles con un espacio interno que podía usarse para pasos o defensa y un amplio foso exterior. La ciudad contaba además con puertas monumentales y avenidas ceremoniales, la más famosa de ellas, la llamada Puerta de Istar, revestida de ladrillos vidriados con relieves de animales. Se le atribuyen también construcciones de jardín y terrazas. El famoso episodio de los jardines colgantes es una tradición antigua, aunque la existencia y localización exacta de estos jardines siguen siendo motivo de debate entre los especialistas y no deben presentarse como un hecho incuestionable. Respecto a su caída, la Biblia ofrece una imagen contundente. La escena del banquete en Daniel 5, en la que la ciudad sucumbe, sugiere una derrota rápida e inesperada en el contexto de una celebración. Históricamente, la caída de Babilonia en 539 a.C. se atribuye a la campaña de los medos y persas dirigida por Ciro el Grande. Las fuentes antiguas, como Heródoto, y las inscripciones persas, y la investigación moderna, señalan maniobras militares inteligentes, incluida la reapertura o el aprovechamiento de cauces del Éufrates para permitir el acceso de tropas por el lecho del río, y la capitulación de sectores internos de la ciudad. Es importante aclarar que las narraciones bíblicas resaltan la intervención divina en términos teológicos, mientras que la historia reconstruye tácticas, diplomacia y factores logísticos. En conjunto, la caída de Babilonia ilustra la paradoja que nos interesa: una ciudad diseñada y defendida como una fortaleza invencible puede sucumbir tanto por mecanismos humanos, estrategia militar, traición interna, cambios en cursos de agua, como por la mirada teológica que la interpreta como juicio. Lo que protegía a Nínive era, por su parte, la capacidad militar y la organización agresiva de un imperio. Capital de Asiria, Nínive fue concebida como cuartel general del poder asirio, palacios con suites de recepción, relieves que celebraban campañas, archivos administrativos y una infraestructura pensada para sostener la guerra. En la Biblia, la caída de Nínive es anunciada por el profeta Nahum, que describe su ruina como una reprensión divina. También los profetas y cronistas asirios y babilonios dan testimonio de su influencia en la región. Las fortificaciones de Nínive eran imponentes en escala y en diseño. Las murallas, según fuentes y restos, se extendían por decenas de kilómetros en torno a la ciudad, con puertas monumentales, torres y una base de tierra compactada coronada por mampostería y ladrillo.
Los asirios supieron integrar la hidráulica en sus defensas. Canales, acequias y reguladores permitían tanto el suministro de agua como la posibilidad de causar daños al agresor mediante inundaciones controladas. Además, la ciudad disponía de depósitos, almacenes y una logística que facilitaba una resistencia prolongada, caminos de acceso, astilleros y una economía orientada al aprovisionamiento militar. ¿Qué terminó por derribar a Nínive? La tradición bíblica y profética lo atribuye a la acción divina, denunciada por Nahum. La reconstrucción histórica apunta a la coalición de fuerzas caldeas y medas que en 612 a.C. sitió y destruyó la ciudad. Las fuentes asirias tardías sugieren que la situación interna era frágil por rebeliones y por la presión de enemigos externos. Junto a esto, hay hipótesis arqueológicas sobre el papel de factores ambientales y de rupturas en infraestructuras hídricas que pudieron facilitar la entrada de fuerzas enemigas o debilitar defensas. En suma, Nínive muestra cómo una máquina militar sofisticada puede derrumbarse cuando la combinación de coalición política, desgaste interno y fenómenos físicos socava la capacidad de resistencia. Jericó es el caso que más directamente asocia la caída a la intervención divina dentro del relato bíblico. En el libro de Josué, capítulo 6, la narrativa describe cómo el pueblo de Israel, tras rodear la ciudad y obedecer un ritual ordenado por Dios, ve caer las murallas de Jericó y toma la ciudad. Desde la perspectiva teológica, este episodio ha sido interpretado durante siglos como una demostración de la soberanía divina frente al poder humano. Murallas que protegían una plaza estratégica se desplomaron por mandato divino. Arqueológicamente, Jericó es un sitio intensamente estudiado y debatido. Las excavaciones a lo largo del siglo XX revelaron múltiples fases de asentamiento, muros de mampostería y capas de destrucción en distintos momentos de su historia. Investigadores como John Garstang a principios del siglo XX identificaron restos que parecían corresponder a una destrucción violenta, mientras que excavaciones posteriores, como las de Kathleen Kenyon en las décadas de 1950 y 1960, propusieron cronologías distintas que han alimentado el debate sobre la correspondencia exacta entre el relato bíblico y las fases arqueológicas. Existen, por tanto, evidencias de que Jericó fue fortificada y que sufrió destrucciones, pero la discusión sobre fechas concretas y sobre la correlación directa con los acontecimientos descritos en Josué sigue siendo objeto de análisis entre arqueólogos e historiadores. Desde el punto de vista técnico, las defensas de Jericó en las épocas antiguas combinaban un paramento de piedra, muros de adobe y torres. El sitio estaba situado en una posición que controlaba pasos hacia el interior de Canaán, lo que le confería un valor estratégico elevado. La narrativa bíblica enfatiza una ruptura milagrosa, mientras que la arqueología muestra una realidad más compleja con destrucciones repetidas y reocupaciones. Al presentar Jericó, es indispensable respetar ambas fuentes, reconocer la afirmación teológica de la Escritura y al mismo tiempo exponer el estado de la investigación arqueológica con sus incertidumbres. Tiro nos traslada al mundo marítimo y comercial. Fenicia fue una potencia marítima cuyo centro, Tiro, prosperó gracias al comercio, la navegación y la producción de la famosa púrpura que se extraía del Muricidé. La ciudad tenía una doble configuración, una ciudad continental y una ciudad insular frente a la costa, conectadas y complementadas por puertos, astilleros y almacenes. En las Escrituras, Ezequiel 26 contiene una profecía contra Tiro que anuncia su caída. La historia posterior registra episodios devastadores para la ciudad, pero también su notable resistencia y capacidad de regeneración. La defensa de Tiro estaba vinculada al mar. La ciudad insular, situada sobre una roca, gozaba de protección natural. El acceso por mar era dificultoso para ejércitos mal equipados y la ciudad poseía líneas de abastecimiento marítimo que amortiguaban los asedios por tierra. Alejandro Magno enfrentó precisamente este reto cuando, en 332 a.C., sitió Tiro. La operación militar más célebre fue la construcción de una calzada,
un molo o causeway que uniera el continente con la isla, empleando escombros y materiales hasta alcanzar la roca y permitir el paso de maquinaria de asedio y de tropas. Esta ingeniería de sitio transformó la geografía local y permitió a Alejandro superar una defensa que, hasta entonces, parecía impenetrable. La profecía de Ezequiel y la crónica del sitio convergen en mostrar que incluso una ciudad cuya fuerza radicaba en el control del mar podía ser vencida por la aplicación de ingeniería militar ingeniosa y sostenida. Desde la arqueología y la geografía, el caso de Tiro ilustra la vulnerabilidad que nace de la dependencia de un entorno. La isla ofrecía defensa, pero también limitaba la respuesta a un asedio prolongado que aplicase cambios físicos deliberados. La lección práctica es que la solidez de una defensa depende tanto de su forma física como del contexto estratégico en el que se inserta. Hazor, finalmente, representa el urbanismo del norte de Canaán y la centralidad de ciudades-estado que controlaban territorios agrícolas y rutas terrestres. En el relato bíblico, Josué 11 describe la derrota y quema de Hazor como un acto decisivo que eliminó un centro de poder que dominaba la región. La arqueología ha documentado en Hazor amplias secuencias de ocupación, una acrópolis elevada, muros defensivos y depósitos de almacenamiento asociados a una economía organizada y centralizada. Las defensas de Hazor combinaban la ventaja topográfica, una ciudad alta que dominaba la llanura, con estructuras murarias y sistemas de almacenamiento que permitían resistir durante períodos de tensión. Los hallazgos arqueológicos muestran grandes estructuras públicas, almacenes y evidencia de planificación urbana que convierten a Hazor en un nodo económico y militar regional. La destrucción que se asocia a Hazor en la Biblia, una quema total, según Josué 11, se refleja en las excavaciones por la presencia de capas de ceniza y de edificios colapsados por fuego. Los arqueólogos han interpretado estas capas como el sello de un episodio violentísimo de destrucción en un momento determinado de la transición entre la Edad del Bronce tardío y la Edad del Hierro, o en fases posteriores, dependiendo de la cronología que se adopte. Al igual que en los otros casos, existe debate sobre fechas precisas y agentes responsables, pero la evidencia material de incendios y abandono confirma que Hazor sufrió una catástrofe que transformó su trayectoria como capital regional. Si juntamos estos 5 ejemplos bajo la idea de fortalezas imposibles que cayeron, emerge un patrón que combina factores humanos, técnicos y, cuando la Biblia así lo afirma, la acción del Señor como juicio o intervención soberana. En términos humanos y técnicos, observamos repetidamente elementos comunes: concentración de poder en infraestructuras monumentales, dependencia de recursos y de cadenas de suministro que pueden romperse, vulnerabilidades introducidas por errores estratégicos o por innovaciones militares del adversario, y la influencia del entorno, ríos que se desvían, el mar que deja de ser barrera, que puede volverse en contra de la propia defensa. La ingeniería que protege puede también crear puntos de falla. Muros de gran altura dependen del mantenimiento. Los sistemas hidráulicos pueden ser manipulados, y una red de dependencias económicas puede colapsar si se corta la logística. En la lectura bíblica, estas caídas son en muchos casos interpretadas teológicamente como manifestaciones del juicio divino o como lecciones para los pueblos. La gran ciudad representa orgullo y opresión, y su caída es un pronunciamiento moral y espiritual. Desde la arqueología y la historia, las mismas caídas se explican a través de coaliciones políticas, asedios prolongados, innovaciones militares como el Causeway de Alejandro y fenómenos naturales que alteran la capacidad defensiva. No es necesario forzar una contradicción. La Biblia escribe en clave teológica sobre acontecimientos que también tienen causas físicas y humanas. Presentar ambas perspectivas como complementarias permite apreciar la profundidad de los relatos sin reducirlos a una explicación única.
¿qué enseñanzas prácticas podemos extraer hoy? Primero, que la grandeza material y la sofisticación técnica no garantizan eternidad. Las estructuras que sostienen el poder pueden ser debilitadas por factores que escapan al control humano. Segundo, que la vulnerabilidad del sistema político y urbano suele residir en dependencias internas, comunicación, abastecimiento, lealtades, más que solo en la solidez de la muralla. Tercero, que la memoria colectiva tiende a interpretar las caídas como lecciones morales y esa interpretación ha moldeado la tradición religiosa y literaria que ha llegado hasta nosotros. Para terminar, volvamos a las 5 ciudades que hemos considerado. Babilonia, con sus muros y su caída nocturna que mezcla traición y maniobra fluvial. Nínive, potencia bélica desmantelada por una coalición y por problemas internos. Jericó, lugar donde la Escritura atribuye el derrumbe a una intervención divina que sigue suscitando preguntas arqueológicas. Tiro, fortaleza marítima vencida por la construcción de un causeway y por la persistencia de un asedio, y Azor, capital del norte, cuyas capas de incendio confirman una destrucción abrupta que marcó la historia regional. Cada caso ofrece una lección distinta, pero todos subrayan lo mismo. Ninguna muralla es garantía absoluta, y la historia humana combina habilidad técnica, decisiones políticas, y para quienes leen la Biblia desde la fe, la acción de Dios que juzga y redime. Si este recorrido te ha resultado útil, suscríbete al canal, deja en los comentarios cuál de estas ciudades te sorprendió más y proponme qué tema quieres que analicemos en el próximo video. Podemos estudiar técnicas de asedio, ciudades perdidas de la Biblia o biografías de conquistadores antiguos. Gracias por acompañar este viaje por muros, barro y memoria. Hasta el próximo análisis.